Buenas tardes a todos y buenas noches para nuestro invitado de hoy. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de proyección laboral que es organizada por el Comité Biestamentario de Género y Bienestar del Departamento de Filosofía. Hoy tenemos un invitado especial, es Alejandro Farieta. Alejandro es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace ya varios años ha venido desarrollando una carrera muy exitosa como investigador de la educación colombiana y específicamente de los programas de filosofía, que ha sido uno de los focos de su investigación, aunque no el único. Él ha estado investigando temas de investigación en Colombia en general, y justamente sobre estos temas desarrolló su tesis de maestría y está ahora cursando un doctorado en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Y tenemos aquí a Alejandro hoy para que nos hable acerca de estudios en el exterior, becas y asuntos relacionados. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Alejandro para que nos ilumine en relación con estos temas. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder compartir aquí de nuevo hoy con ustedes hoy es una conversación un poco más personal, ¿sí? Sobre esto de querer irse a estudiar al exterior. Yo tengo aquí una breve presentación, la voy a presentar. Es muy corta, es muy, digamos, muy sencilla. La voy a presentar aquí rápidamente. Aquí está. ¿Se pueden ver en mi pantalla? ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Listo. Bien. Empecemos por donde, digamos, cuáles son como las becas más importantes que hay para colombianos en el exterior. Primero, ¿qué ofrece el país? Hasta hace unos años, Colciencias manejaba las becas, pero desde el 2017, 18 para acá, las becas, sobre todo para doctorado al exterior, han sido suspendidas. Sin embargo, todavía el ICETEX, si ustedes entran a la página de ICETEX, ICETEX se creó como una organización para manejar becas de colombianos que estudiaban en el exterior y sigue teniendo algunas becas cada vez más escasas, porque el ICETEX lo que hace es que hace los convenios directamente con las universidades y dependiendo de las universidades, pues el ICETEX promueve o, digamos, publicita estas becas. Si quieren, entren en la página y ahí pueden encontrar lo que ofrece el ICETEX. El ICETEX también ofrece, esta es la parte no tan chévere, ofrece préstamos. Si uno quiere estudiar al exterior, pues son préstamos tipo ICETEX, como los mismos que ofrecen para el pregrado, los ofrecen para los posgrados al exterior. El problema, sobre todo, tiene que ver con el dólar, pues porque se ha subido en los últimos años un montón. Entonces, para mucha gente es muy caro volver al país y pagar. Y la otra, digamos, gran organización es Colfuturo, que es justamente con la que yo me fui, con la que yo me vine a hacer mi doctorado acá. Colfuturo es préstamo beca, eso es vender el alma al diablo. Eso es, pues, porque es un préstamo en dólares, ellos le prestan a uno hasta el tope son $50,000 para irse a estudiar. Básicamente donde uno le dé la gana, tienen que ser universidades pues más o menos reconocidas a nivel mundial, no puede ser cualquier universidad sucha por ahí en ninguna parte, pues que tiene que ser alguna, al menos que esté en alguno de los rankings importantes, ya sea el ranking de Shanghai, el Times Higher Education, el QS Ranking. Si está en alguna de estas, posgrado en el exterior funciona muy bien para maestrías, no también para doctorados, y esto lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque para doctorados Colfuturo solo da 2 años de financiación, los otros, o el otro, o al menos 1 o 2 años más, que es lo que dura un doctorado en promedio, 3 a 4 años, pues a uno le toca financiarse por su cuenta o ahorrar un montón de plata para poder vivir el resto, o conseguir trabajo en el sitio donde uno hace su doctorado, o tener como autofinanciarse. Digamos, ese es el riesgo con Colfuturo. El otro es que es préstamo beca, entonces pues uno tiene que, si uno vuelve al país, le descuentan el 60% de la deuda, el 40% de la deuda. Si trabaja en educación o en el sector público, le descuentan otro 20%, y si trabaja en las regiones fuera de Bogotá, le descuentan otro 20%. O sea, esto es condonable hasta el 80%. Digamos, eso es lo malo, que es un crédito, y hay mucha gente súper endeudada con Colfuturo porque el dólar se disparó desde hace unos años, y hay gente que ha tenido que pagar muchísima plata. Y eso, claro, suponiendo que uno va a volver a Colombia y va a encontrar un trabajo que le dé para pagar
la deuda, una deuda que es en dólares. Uno la puede transferir si el dólar está bajo, uno la puede pasar a pesos colombianos y ahí, digamos, puede que no le salga tan caro, pero eso es, digamos, un poco de suerte. Pues porque el dólar puede bajar como está pasando en estos días. Entonces, mucha gente pasó su deuda a pesos cuando el dólar estaba a 5.000 y pues ahí les quedó. Si hubieran esperado un poco más, hubieran bajado la deuda, pero bueno, también es un poco de suerte. Lo bueno de Colfuturo, y esa básicamente fue la razón por la cual finalmente yo me vine con Colfuturo, es que ellos tienen convenios con más de 50 universidades. Yo revisé esta lista y esta lista ha bajado. Cuando yo me presenté eran más de 50 universidades en el mundo. Ahorita son más o menos 30 universidades en el mundo en donde tienen o descuentos para las matrículas o incluso becas completas. Lo que yo tengo acá con la Universidad de Sussex es una beca completa para doctorado en convenio con Colfuturo. Colfuturo le da a todos los colombianos que se presenten a SOSEX, da una beca completa para doctorado. Este año lo cambiaron, desafortunadamente. Pues, estas cosas que pasan en la academia, ya la beca no va a ser para doctorado, sino para maestría. Entonces, por eso mi recomendación es que Colfuturo funciona muy bien para maestría, para doctorado es un poco arriesgado. Toca como yo, que bueno, después de los años, 2 años acá, pues tocó buscar trabajo. Afortunadamente, pues ahí estoy dando clases acá y estoy trabajando en un proyecto de investigación y pues con eso sobrevivo. Pero pues otra opción, esta opción es muy importante, es Fulbright, porque para muchos es la mejor opción en términos económicos, es la más competida de todas las becas para colombianos. Se presentaron el año pasado más o menos unas casi 200 personas y le dieron beca como a 30 personas. Es súper competida, pero Fulbright tiene categorías y digamos, esta es la parte más chévere, tiene categorías especiales para poblaciones como históricamente discriminadas, como por ejemplo indígenas y población afrodescendiente. Una amiga mía muy cercana se acaba de ir este año, acaba de empezar su doctorado en la Universidad de Virginia, si mal no estoy, justamente con una beca Fulbright en la categoría para poblaciones indígenas. Esta, digamos, es una cosa que hay que tener en cuenta porque no ve Fulbright así como, digamos, la grande a la que todo el mundo aplica, pero ellos tienen como becas específicas para, sobre todo para indígenas y población afrodescendiente. Chevening es del Reino Unido, es una beca del Reino Unido y también es, Fulbright es para doctorado, Chevening es solo para maestría. Esa es del gobierno británico. Ellos privilegian principalmente países que hacen parte del Commonwealth, pero cualquier país del mundo se puede presentar, Colombia se puede presentar. Y eso es la beca completa con sostenimiento para maestría también. Es una beca bastante competida, se presenta mucha gente. Yo no tengo como datos recientes de cuánta gente se presenta en Colombia, pero poca gente, digamos, aplica. Escuché por ahí que alguien levantó la mano o alguien. Sí, Julia, adelante. Si tienes micrófono activo, lo hablas. Julie Cardona, ¿estás ahí? Bueno, por aquí veo que hay otra pregunta. Adelante, Irene, tal vez, Rivas. Doctor, una pregunta, tengo una duda. ¿Estas Sí. becas solamente son accesibles para personas que pronto vayan a hacer maestrías o doctorados? Sí, estas son, Fulbright es para doctorado, Chevening es para maestría, Colfuturo aplica para los dos, maestrías y doctorados, y CETEX depende de la convocatoria. Ellos tienen las convocatorias, pero depende de la convocatoria que ellos tengan. Ellos administran como distintas becas en el mundo. Al comienzo CETEX administraba un montón de becas, ahora tienen más bien pocas porque ellos dependen, digamos, de los gobiernos. Sí, entonces, en general, digamos, depende de lo que uno quiera hacer, pues sí, el futuro es, digamos, la más flexible de todas, y sobre todo porque es colombiana. Fulbright, perdón, es doctorado, y Chevening es solo maestría. Fulbright solo doctorado. Lo que pasa es que, claro, parte del asunto con los doctorados en Estados Unidos es que uno entra en Estados Unidos a hacer posgrado. Posgrado quiere decir
que el primer año es como una maestría y de ahí en adelante es doctorado. Lo que pasa es que, claro, si uno no tiene una beca Fulbright, uno se compromete a terminar el doctorado, básicamente. ¿Sí? ¿Alguien más preguntó? María Luisa, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mi pregunta era con respecto, bueno, obviamente sé que no ha terminado todavía, pero era con respecto a las becas en humanidades, porque yo he mirado sobre Fulbright y casi todas son como tirando más a lo tecnológico, a las ingenierías, como a toda esta parte de ciencias. Entonces, Aquí, digamos, aquí hay un detalle con estas becas, con casi todas. Es que estas no tienen áreas específicas, pero muchas veces digamos, lo que da el puntaje es la evaluación, y esa es, digamos, la parte, para utilizar la expresión inglesa, tricky, la parte como compleja de estas becas, es que no es explícito que vayan a ser solo para ciencia y tecnología y no para humanidades. Sin embargo, en la evaluación, los evaluadores, digamos, es parte del currículo oculto de estas becas, pues la mayoría de ellos son ingenieros o se dedican a las ciencias básicas o a la física, a las matemáticas, y eso hace que sea un poco más difícil la aplicación en humanidades. Ahorita, yo creo que voy a hablar ahorita un poco con más detalle de esto, porque yo conozco varias personas que se han ido a hacer doctorado en filosofía, doctorado en educación, incluso utilizando este tipo de becas. Ahorita, si quieren, hablo un poquito más al respecto, sobre como más al detalle. Voy a terminar aquí como qué más cosas tenemos. Otra importante a tener en cuenta, el DAD, este es como el Conciencias de Alemania y ellos tienen unos programas de financiación bastante buenos, con sostenimiento. También son muy competitivos porque pues, en el DAD uno compite con personas de todo el mundo, básicamente, pero ellos tienen digamos, un rubro solamente para Latinoamérica y uno específico para Colombia. Digamos, el de Colombia se comparte con otros países, pero hay, digamos, hay becas casi que específicas para Colombia. La OEA también tiene becas. Estas de la OEA no son muy conocidas, pero si ustedes buscan en Google becas OEA, ahí sale una lista que ellos tienen con países de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y por último, no hay que dejar aparte los latinoamericanos. México sigue teniendo becas para latinoamericanos. Cada vez tiene menos. ¿Sí? Iba a incluir aquí Brasil, pero desde el gobierno Bolsonaro se cerraron todas las becas para estudiantes latinoamericanos en Brasil. Es probable que con el gobierno Lula vuelvan y surjan estas becas, entonces pues vale la pena de pronto estar pendiente. Quien se encarga de administrar estas becas en Brasil se llama la CAPES, que es el Comité de Investigación de Brasil, si no lo incluye aquí en la lista. Y por último está Santander, que ellos también tienen su convocatoria para becas, también es súper competida, y ellos sí que por lo general piden como que tiene que ser en un área específica. Sí, estas, digamos, digamos, en términos económicos son como bastante buenas, pero el problema es ese, que generalmente tenemos estos asuntos de que para humanidades no hay becas. Pasemos aquí a recomendaciones importantes, y ahora sí voy a responder tu pregunta. Yo creo que cuando uno está buscando una beca hay algo que es muy clave y es que hay que saberla, voy a ponerlo en términos bien crudos, hay que saber vender qué es lo que uno quiere hacer. Ese era mi segundo punto. ¿Cuál es su proyecto de investigación? ¿Qué es lo que va a hacer y por qué es importante? Y aquí el asunto es por qué es importante no solo para uno, sino porque es importante para el país del que uno viene, para la región de la que uno viene. Y digamos, ese es muchas veces el problema que tenemos los filósofos, y es que estamos, ¿cómo decir? Si estamos obsesionados con, yo era así, con qué dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicomaquea en el capítulo 10. Y cualquiera que vaya a financiar un proyecto de investigación de eso dirá, ¿y esto para qué? Y uno tiene que saber convencer a esta gente de que uno está haciendo algo útil
algo útil, no solo para uno, y útil aquí yo creo que uno, digamos, uno se está moviendo en terrenos un poco difíciles por todos los problemas, sobre todo en términos financieros que ve la educación, desfinanciación, mercantilización, etcétera, de lo que no puedo hablar aquí con detalle porque no tenemos tiempo para eso, pero sí es algo que uno tiene que tener en la cabeza. Entonces, uno tiene que mostrar que va a hacer algo que es importante para, digamos, para la sociedad y no que simplemente como, es que a mí me gusta estudiar esto y ya está, no, y es como, ¿por qué esto sigue siendo valioso y por qué esto sigue siendo importante? Sí, digamos, conozco varias personas que se han ido a hacer estudios en filosofía antigua, justamente en el libro quinto de la Ética Nicomaquea, pero el asunto es cómo, digamos, cómo uno muestra que eso es importante, ¿no? Pues es que el libro quinto es sobre la justicia y pues en Colombia la justicia puede hablar del proceso de paz y, digamos, tratar de vincular lo más posible el proyecto que uno va a hacer a cuáles, digamos, a qué es lo que gana, sobre todo el país, sobre todo la región, sobre todo la ciudad, que, eh, digamos eso es, digamos, como uno de los éxitos del proyecto, porque uno a veces cree que hacer el proyecto de investigación es detenerse sobre toda la bibliografía y sobre todo lo que han dicho sobre el tema, pero en últimas eso no es tan importante. Lo más importante es, bueno, y si hacemos esto, ¿qué gana la sociedad? Si terminamos el proyecto de investigación, ¿qué beneficios le quedan al resto de la humanidad? Sí, aparte del gusto personal por haber entendido un par de líneas de un fragmento de un filósofo. Entonces ahí es donde yo creo que sí, digamos, esto es complicado porque nunca se lo dicen a uno cuando uno está estudiando filosofía y es, bueno, sí, esto es chévere, esto es interesante, esto lo pone a pensar a uno, pero también debería ayudarnos a, digamos, va a ponerlo así, a funcionar mejor como sociedad. ¿Sí? Y ahí las humanidades son súper importantes y hay muchas maneras de vender esto. Sí, hay muchas maneras de vender digamos, en el sentido más, digamos, más caritativo de la palabra, ¿sí? De convencer a, digamos, sobre todo a los evaluadores o a quienes leen estos proyectos de investigación para afinar las becas, que es que esto vale la pena. Es un poco difícil, sobre todo porque es que uno no tiene claro, con casi de ninguna de estas becas, uno no tiene claro quién las evalúa. Sí, digamos, eso es parte del el lado oscuro de las becas, es que uno no sabe quién está al otro lado. Esto es, digamos, la evaluación es anónima y es por lo general, digamos, esto es parte de la clave, por lo general quienes evalúan estas becas son antiguos beneficiarios de las mismas becas en áreas similares. Entonces, una recomendación es ponerse en contacto con alguien que haya tenido una beca de estas para saber cómo le fue, qué le pidieron, qué le evaluaron, qué cosas le dijeron. Yo tengo contacto con algunas personas, pero con no todas, pero pues digamos, uno en la red académica se puede mover como si alguien quiere presentarse, no sé, al DAD, pues buscamos la manera de contactarlo con alguien que pues haya tenido algún contacto con el DAD. Sí, digamos, esto es también parte de saber, el lobby de la academia, de saberse mover entre estas cosas y ahí, digamos, son muy claves los contactos, muy clave el proyecto, el programa que uno va a buscar, también les decía, si los programas a los que uno se va a presentar están bien rankeados en términos de que es un programa muy reconocido, por ejemplo, aquí en la Universidad de Sussex, donde yo estoy, la mayoría de los colombianos se vienen a estudiar cosas de desarrollo, porque aquí son el top número 1 del mundo en cosas de desarrollo. Sí. Y digamos, me gusta bastante la visión que tiene acá, porque es una visión bastante crítica del desarrollo. De hecho, cuando yo llegué acá, uno de los textos clave de las maestrías en desarrollo era de Arturo Escobar, que es un colombiano que trabaja en Estados Unidos, pero en Colombia muy pocos lo conocen, no digamos, en filosofía nadie lo conoce, lo cual es muy raro, pero el mundo entero lo lee por montones. Que es alguien que tiene un libro que se llama La invención del tercer mundo, que es lectura básica en cualquier estudio sobre el desarrollo. Bien, esa es una recomendación muy importante. Voy a terminar aquí rápido con mis recomendaciones. Idioma extranjero. Antes, ICFES y Colfuturo sobre todo pedía solamente inglés, pero eso lo cambiaron. Aún uno puede presentar
digamos, esto es tal vez es lo que más toma tiempo. Tener algún conocimiento de idioma extranjero, el conocimiento no tiene que ser tan, digamos, uno a veces se asusta como, tengo que hablar inglés perfectamente. No, no, eso, digamos, eso no es así. ¿Qué es lo que o sea, uno tiene que ser un poco bueno, modesto y también, o sea, tampoco preocuparse excesivamente por esto. Lo que uno tiene que tener es un puntaje en una prueba. O sea, realmente lo que importa es la prueba, no qué tanto sabe uno del idioma. Porque finalmente uno aprende el idioma más cuando uno llega. Sí, sí, uno llega al contexto. Cuando yo llegué acá sí, mi inglés era fatal, era terrible. Sí, pero pues en la prueba me fue bastante bien y lo importante finalmente es pasar a la prueba. Entonces también hay que ser un poco pragmático en estos asuntos y es pues que le vaya uno bien en la prueba. Si uno tiene pues ya más o menos algún conocimiento de inglés, pues bien, pero si no, para que el futuro uno puede presentar prueba en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en italiano, en ruso, no me acuerdo, en catalán también vi. Entonces, digamos, al dominio de algún idioma extranjero, preferiblemente del sitio al que uno quiere irse a estudiar. Sí, si uno quiere irse, pues como David, que se fue a Barcelona, pues algún conocimiento de catalán, aunque en Barcelona yo creo que uno se puede mover más o menos sin saber catalán, digamos, al menos por un tiempo. No sé, de pronto David nos puede hablar más al respecto de estas cosas. Bien, otra cosa que hay que tener, que es hay veces las aplicaciones de las universidades son súper tediosas y cada universidad pide una cosa distinta. Y, digamos, uno tiene que ser como muy juicioso en qué le piden, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos, cuál es el nivel, por ejemplo, del idioma extranjero que piden. Cuando yo me presenté aquí, me pedían 100 de TOEFL y saqué 99 y yo dije, me van a dejar, me van a rajar, me van a descalificar. Pero pues esto pasa por un comité y en el comité dijeron, no, pues es solo un punto, eso no es importante. Entonces digamos que uno tiene que ser juicioso con las aplicaciones, pero también muchas veces las universidades son laxas, sobre todo, y esto digamos es una recomendación, sobre todo en contextos como el británico, en donde la educación está súper mercantilizada. O sea, básicamente lo importante es que el estudiante tenga financiación y, digamos, que tenga sus títulos y que, digamos, no tiene que ser estudiante top, porque esto es, digamos, es muy raro. Y es que en lo que ha sucedido con el Brexit en las universidades inglesas es que el número de estudiantes extranjeros se ha reducido. Pues, ¿por qué? Porque ya no vienen los europeos a estudiar acá, porque en Inglaterra un estudiante extranjero paga el doble en pregrado de matrícula. Un estudiante, digamos, inglés paga más o menos 5.000 libras de matrícula, un estudiante extranjero paga 10.000 para pregrado, para doctorado paga el doble, para maestría y doctorado paga el doble, son 20.000 libras al año que vale. Hacer maestría y doctorado por lo general, por eso las maestrías son de un año, son súper rápidas, pero son súper caras. Pero eso ha hecho que bajen las matrículas. Entonces, digamos, esos son efectos locos de la educación, pues eso ha hecho que bajen también los estándares con los que se admiten a la gente, pues ya no se busca la gente top, ultra top, a menos de que uno se vaya a las más top, como yo creo que solo Oxford, porque ni siquiera todas las demás son mucho más flexibles en términos de digamos, de las condiciones de ingreso de los estudiantes. Y muchas de estas universidades inglesas también tienen programas específicos para comunidades indígenas, para comunidades afrodescendientes, para comunidades, digamos, para minorías. Y digamos que tratan, digamos, al menos institucionalmente, de ser lo más diversos posibles. Entonces ven con buenos ojos tener estudiantes extranjeros, digamos, como infra representados. Bien, otra recomendación muy importante, la convalidación de títulos. Eso no lo piden en todo el mundo, solo en algunas universidades, solo en algunos países. Eso uno lo tiene que mirar ya, mirando bien a qué universidad se va a presentar. Es muy loco, yo aquí en Inglaterra no tuve que convalidar mis títulos. Pero si uno se va casi que al resto de países europeos, todos le piden la convalidación de sus títulos. La convalidación se hace con, digamos, es la apostilla que hace
se hace con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación de Relaciones Internacionales. No todos piden eso y hay países, yo cuando estaba buscando doctorado, yo apliqué a un montón de sitios. Uno de ellos fue Dinamarca y ellos me dijeron, en Dinamarca ellos mismos hacen las convalidaciones. Yo tuve que enviarles a ellos mis diplomas y ellos me enviaron un certificado de que, digamos, de que mis diplomas valían allá. Entonces me presté y apliqué, pero pues no pasé porque era muy competido. Además, digamos, esos son los sitios en donde hacer doctorado es como, digamos, los sitios más competidos del mundo son estos países nórdicos, los países escandinavos, porque en estos países un doctorado es un trabajo. Si uno se va a hacer doctorado allá, pues le dan un sueldo de 2.000 euros al año, no tiene que pagar matrícula y todo está cubierto. Pero entonces eso hace que sean súper competidos. Eso hace que sean muy, muy competidos. Esa es otra opción, aplicar directamente a las universidades, pero pues, digamos, también hay que tener como claro la competencia. Y incluso hay veces las universidades también tienen también sus propios como programas y sus propias becas, pero pues ya hay tantas que es muy difícil como entrar en detalle. Y última recomendación muy importante, tener mucha paciencia y tener mucha resistencia a la frustración. Esto, pues yo me presenté al menos como a 5 o 6 programas distintos y donde tenía menos esperanzas, pues fue donde salió. ¿Sí? Sobre todo, claro, porque estudiar en el Reino Unido es carísimo. Yo dije, si yo no tengo la beca de la universidad que me paga toda la matrícula, es imposible para mí. Sí, no tengo familia rica que pague estas cosas, no tengo trabajo que dé para esto. Yo estudié mi programa de filosofía mientras tenía 3 trabajos. Entonces, pues, digamos, esto es como de mucha paciencia y de mucha resiliencia. Por último, para cerrar, antes de entrar como a las preguntas, ¿qué expectativas hay que tener? Esta es una recomendación que yo le hago a mucha gente y es, digamos, uno no se va, digamos, un posgrado no es un escape de, es que como no hay trabajo, es que como la situación está tan difícil en Colombia, entonces yo mejor me voy. Esa es una mala razón porque, pues, si es por eso, pues váyase buscando trabajo en lugar de irse buscando un posgrado, porque muchas veces la gente, digamos, resulta frustrada o resulta quitándole oportunidad a alguien que realmente se esforzó, digamos, y que quiere dedicar su vida a la academia. O sea, cuando uno va a hacer esto es porque casi que le quiere dedicar su vida a la academia. No solamente, sí, creo que sí, digamos, la academia le debe mucho digamos, al resto de la sociedad, pero pues uno más o menos tiene que tener claro que va a dedicarse en buena medida a tener una vida académica el resto de su vida. Este punto es muy importante. ¿Quiénes se benefician usualmente de estas becas? Cuando uno mira quiénes aplican a Colfuturo, por ejemplo, que es una base de datos pública que uno puede consultar. Y es donde la pelea se pone muy difícil. Este sistema está casi que diseñado para gente que viene de colegios privados de muy buen nivel, que tienen muy buen nivel de lengua extranjera ya, que tienen ya ciertos privilegios, digamos, casi que están diseñados para gente privilegiada. Pero yo creo que eso no es razón suficiente para decir como no, yo para qué me presento si eso va a estar muy difícil. No, yo creo que uno tiene que dar la pelea, sí, no importa. O sea, a pesar de que esto esté medio diseñado para que otros se lo ganen, en últimas, muchas veces uno tiene más incentivo, sí, y más motivación, sí, que personas con mucho más privilegio. Y yo creo que uno tiene que aprovechar eso también. Otro asunto importante, ¿qué beneficios reciben los países que otorgan las becas? Yo hice las cuentas hace unos años cuando me vine acá, pues más o menos 300 colombianos se vinieron en el 2021 a estudiar al Reino Unido. Esos son 50.000 por 300, son más o menos como eran las cuentas. No, mentiras, no eran 300, eran más. Bueno, las cuentas era que al Reino Unido más o menos le entraban de 2 a 3 millones de libras esterlinas solamente de becas pagadas por el gobierno colombiano y pagadas por colombianos. Entonces uno también, creo que alguien abrió el micrófono y hay un ruido de fondo. Ya,
Muchas gracias. A menos de que quiera preguntar algo, sí, lo cual no me molesta para nada. Pero digamos también, sobre todo con estas becas, uno tiene que tener claro como la estrategia de que es un capital colombiano que va a irse para otro país. Sí, o sea que países como el Reino Unido siguen explotando países como Latinoamérica a partir de la educación. El caso más claro es Australia. El 8% del Producto Interno Bruto de Australia proviene de la educación, de gente que va y paga o cursos de inglés o pregrado, maestría, doctorado. ¿Sí? Entonces también uno tiene que, digamos, a mucha gente esto no le importa, pero la geopolítica, al menos para mí, es importante. Y es bueno cómo se mueve el dinero acá. Sí, por eso finalmente cuando me gané la beca acá es, bueno, esto no le va a costar demasiado al país, le va a costar al Reino Unido, entonces pues bien, mejor. Y por último, que esto es, digamos, el asunto importante, y es que uno cree que vivir en el exterior es bonito y es muy chévere y que todo es más tranquilo, pero no es tan así, no es tan así. Uno, aunque, digamos, sí, al menos yo puedo, digamos, puedo pasar de perfil bajo acá porque yo medio parezco, sí, medio parezco blanco, medio, pero así y todo, la gente escucha mi acento y he tenido casos de discriminación en donde me dicen como no entiendo, repita, no sabe que váyase de acá porque no le entiendo nada. Una vez en un bar no me dieron una cerveza porque no me entendieron. A un amigo en un bus le dijeron como, estos extranjeros que hacen aquí, lárguense todos. También uno tiene que entender un poco que está expuesto, digamos, a mucha xenofobia, racismo, discriminación, y uno también tiene que aprender cómo a lidiar con eso. Y pues además no es fácil moverse, pues yo tuve que dejar mi casa, bueno, menos mal cuando me vine no tenía pareja, pero pues si uno quiere irse con pareja e hijos es mucho más difícil. Se puede, yo tengo un amigo chileno acá que se vino con su esposa y sus dos hijos, le ha tocado súper duro, pero pues ahí está logrando. Si no se puede ir solo, si uno quiere irse con su familia. Tengo también una de mis ex se fue a España, ella sola, con su hijo, súper valiente. Eh, yo la admiro muchísimo. Eh, pero pues es algo, digamos, esto de el desarraigo de la tierra es algo que uno tiene que tener también presente, qué tan dispuesto está uno a este tipo de cosas. Bien, y eso es todo lo que tengo por decir. Muchísimas gracias. Hoy se me perdió aquí está. No sé si... Alejandro, muchas gracias. Denle un aplauso a Alejandro con los botones de Meet. Ya hay aquí algunas preguntas. Antes de darle la palabra a Julián, quiero leerte una que está en el chat. Silvia Rosero Matapí, ¿cuándo debería uno participar en estas becas? ¿Si a punto de la graduación o al ya estar graduado del pregrado? Yo tengo una recomendación bastante mía. Y bastante mía es que uno debería tener alguna experiencia laboral previa antes de irse a hacer cualquier posgrado. Sí, incluso para empezar un posgrado. Lo que pasa es que el problema es que es muy difícil conseguir trabajo sin un pregrado, sí, con solo pregrado. Yo creo que esto no es de un momento específico en el que uno se tiene que presentar, porque esto es un proceso. Si esto es un proceso largo, entonces uno tiene que irlo pensando, uno tiene que irlo madurando, uno tiene que ir mirando opciones, uno tiene que ir mirando como qué es lo que más se ajusta a lo que uno quiere y también qué posibilidades uno tiene. Sí, uno muchas veces dice, me salió esta oportunidad, tomémosla porque de pronto no me vuelve a salir otra. Bueno, David conoce aquí un poco también mi experiencia. Yo cuando salí del pregrado me gané una beca para hacer filosofía en la Universidad Nacional directamente y era como la única posibilidad que yo tenía en ese momento. Más o menos eso fue lo que me dijeron, como esto es lo mejor que le puede suceder en la vida. Yo empecé ese doctorado y fue un fracaso total. Entonces, digamos, es algo que requiere un poco como de madurez de uno que quiere hacer de su vida también. Sí, yo creo que más que el pregrado, porque ya de por sí el pregrado es como, bueno, ya, digamos, eso como que le va a uno, sí, aparte de que abriendo puertas le va cerrando otras, pero con el posgrado todavía más. Entonces, ¿en qué momento uno tiene que hacerlo? Sí es bueno ir mirando desde muy temprano. Sí, desde que uno está haciendo la tesis y ya más o menos tiene claro que quiere seguir trabajando en eso, vaya mirando opciones, vaya mirando posibilidades, vaya mirando
no hablé de esto, pero esto es recomendación muy importante, si uno quiere hacer un doctorado, muchas veces es clave, súper clave, saber con quién quiere trabajar. En parte, por la razón por la que yo llegué a Sussex, fue por mi director de tesis. Sí, yo lo contacté a él y es alguien que ha trabajado mucho educación y conflicto, aunque mi tesis no tenga que ver con conflicto, pero es alguien que conoce muy bien el contexto colombiano y ha trabajado mucho en Colombia. Esa es, digamos, la clave es eso, como con quién quiere trabajar, qué quiere hacer, y eso toca irlo mirando con calma. ¿Sí? Irlo mirando con calma, digamos, ahí es clave como la literatura que uno conozca, ¿sí? Si uno por lo general, pues de ahí uno dice, uy, esta es la gente dura en el área en la que, entonces estas son mis opciones, ¿sí? O digamos, esos serían los ideales, pues. De ahí para allá, pues ya uno va mirando otras opciones. Sí, entonces, ¿de en qué momento? Digamos que no hay un momento claro, entre más antes uno empiece a mirar mejor, pero así como que tengo que presentarme ya, hay veces tampoco es tan bueno correr, ¿sí? A veces, pues, también, digamos, en cada uno depende, sí, sí hay casos distintos. Muy bien, le doy la palabra a Julián Silva. Adelante, Julián. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Buenas tardes, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, profe David. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Acabo de terminar el pregrado, literal el semestre pasado, y pues sí estoy como motivado con la realización del posgrado, principalmente hacerlo por fuera. Sin embargo, surge en mí la siguiente duda, por lo que he comentado, por ejemplo, con la profe Laura Gómez, también de la Nacional, sí. Y es la posibilidad de saltar del pregrado directamente al doctorado o hacer la maestría con anterioridad. O sea, no sé si realizar ese salto de una vez que se requiere o si hacer el proceso de pregrado, maestría, doctorado. No sé, es más una pregunta personal y como un consejo. Sí, pregunta personal, consejo. Vuelvo a mi experiencia personal. Yo hice ese salto del pregrado directo al doctorado y fue un fracaso. Entonces, si me lo pregunta, no lo haga. Uno en la maestría aprende un montón de cosas, digamos, porque el doctorado hacer un doctorado es un trabajo grande, arduo, que toma un montón de tiempo. Usted se va a dedicar 4 años a lo mismo, por lo menos. Yo creo que sí es mejor como hacer un trabajo previo, pues sí, digamos, de investigación, como previo al doctorado. Entonces, si me lo pregunta, mejor primero haga la maestría y luego sí hace el doctorado. Lo que hace mucha gente, y así es como funcionan, por ejemplo, en Estados Unidos, es que el final de la maestría es el proyecto de investigación del doctorado. Sí, que las dos cosas están conectadas. En algunas universidades europeas e incluso aquí en el Reino Unido funciona igual, y es que hay estos programas de 3+1, que son 1 año de maestría y 3 años de doctorado, pero en ese año de maestría lo que uno hace es pues, no solo ver las materias de maestría, sino además hacer su proyecto para el doctorado. Y eso también cambia, digamos, de país a país, incluso de universidad a universidad. Hay doctorados que son no escolarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no ve materias. O sea, más o menos fue mi caso. Es como usted llega y arranca directo con su proyecto. Es como materias, pues en principio se supone que usted ya tiene como las herramientas teóricas del proyecto que quiere realizar. Y la universidad lo que hace es como ofrecerle a usted como una gama de, estas son las posibilidades de cursos que tenemos, mire a ver qué le sirve y usted lo puede tomar y puede tomar todos los que quiera, pero no hay como un currículo establecido para hacer el doctorado. No es como usted tiene que ver, no sé, sí, proyecto 1, proyecto 2, sí, digamos, eso es cada vez menos común. Entonces, yo sí creo que es mejor pasar primero por la maestría y luego hacer el doctorado. Sí, antes que saltar directo al doctorado, también depende, digamos, hay programas flexibles como estos, como los de 3+1, ¿sí? 3 de doctorado, 1 de maestría, que es un solo programa. Pero pues al final no recibe los 2 títulos. También por experiencia lo digo, a mí me pasó que, claro, yo empecé el doctorado en la Nacional, conseguí trabajo, trabajé mucho tiempo en la pedagógica, yo era candidato a doctor, pero resulta que el sueldo que tenía era sueldo de estudiante de pregrado, o sea, yo era el coordinador del programa en la pedagógica y era el que tenía el sueldo más bajo de todos los profesores del programa porque era el único que solo tenía pregrado. Entonces, eso tiene, digamos, esa otra desventaja. Sí, con un sueldo de maestría, sí, uno por lo general en las universidades o incluso en el colegio, en los colegios uno tiene un sueldo mejor. Digamos, sí es bueno como ir como despacio y no como
sí, querer sí, como salir rapidísimo ya de todo. Sí, no sé. Sí, creo que eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría decir algo para complementar. Sí. Julián, esta cuestión de si hacer el doctorado y si hacer antes la maestría que el doctorado, también pasa un poco por la región del mundo donde tú quieras estudiar. En Europa, por ejemplo, siempre al hacer un doctorado tienes que haber hecho previamente una maestría, digamos, como que no hay opción, tienes que haber hecho una maestría y un doctorado. Pero como mencionaba Alejandro, hay otras regiones, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde es habitual pasar directamente del pregrado al doctorado. Incluso aquí en Colombia ese sistema se ha implementado en algunas ocasiones, que era justamente lo que pasaba en la época que Alejandro terminó su pregrado, también cuando Laura Gómez terminó su pregrado, era posible pasar directamente al doctorado y ellos hicieron efectivamente eso. También era posible hacer una maestría y algunos fuimos por ese camino. Entonces, ten en cuenta que eso también va un poco atado a en qué región quieres estudiar y creo que otro factor importante es qué tan avanzado vas en la línea de investigación que estás trabajando. Entonces, yo creo que en tu caso, Julián, específicamente, que vas muy avanzado trabajando en temas de filosofía moderna, tú podrías pasar directamente al doctorado y eso en un caso como el tuyo estaría bien. Pero eso no invalida el consejo general que da Alejandro de que es conveniente, es bueno hacer una maestría antes. Yo, de hecho, hice 2 maestrías antes de empezar mi doctorado y no me arrepiento de haberlo hecho. Ambas me aportaron mucho, pero hay esa posibilidad de pasar directamente al doctorado. No hay que descartar y esto es una cosa que varía un poco según las circunstancias y lo que uno esté buscando. Bien. ¿Quieres decir algo al respecto, Alejandro? No, sí, algo como para complementar esto, y es que yo creo que es clave también, porque uno muchas veces se dedica a la vida académica y luego llega y se estrella con la realidad de la vida laboral. Sí, yo creo que eso pues, no fue mi caso, yo me estrellé con la vida laboral medio rápido, pero he tenido amigos que hicieron pregrado, maestría, doctorado en el extranjero, llegaron a Colombia y duraron 6 meses sin conseguir trabajo. Un amigo muy querido hizo su doctorado en Francia y llegó a Colombia, no consiguió trabajando, terminó trabajando en teleperformance por 6 meses porque no conseguía trabajo. Y justamente porque no tenía una experiencia laboral previa. Entonces uno muchas veces dice como, no, es que en el colegio me pagan mal, es el único trabajo que hay, pero desafortunadamente eso no debería suceder. Pero desafortunadamente muchas veces si hay una experiencia, así sea descampadero, 6 meses, para que al menos le quede el registro en la hoja de vida de que tiene experiencia, hágalo. Porque eso, digamos, si eso de saber cómo funciona la vida laboral es importante, y es algo que, digamos, en la academia uno no comprende siendo estudiante, uno lo comprende siendo profesor, y uno lo comprende un poco a las patadas. Eh, digamos, los estudiantes de licenciatura, sí, licenciatura, perdón, cuando hacen sus prácticas lo comprenden un poquito, sí, comprenden un poquito cómo funciona la vida laboral en los colegios o incluso en las universidades, pero yo creo que eso es algo que uno tiene que tener claro porque uno, digamos, es cada vez más difícil dedicarse a ser como investigador el resto de la vida. Y no solo porque la filosofía esté desfinanciada, sino también porque esto termina, hay veces, digamos, también mi reclamo muchas veces el trabajo de muchos de mis colegas filósofos es que termina siendo un trabajo supremamente egoísta, como, bueno, esto le importa a usted y esto qué, digamos, qué beneficio le genera al resto de la sociedad, no, es que yo comprendí esto y qué, y ya, y el mundo es mejor por ello o no, no sé, ni me importa, bueno, entonces, sí, yo creo que, y finalmente yo creo que la filosofía, digamos, tiene mucha conexión con la educación y casi que, al menos en Colombia, en otros países el campo laboral es mucho más amplio, pero al menos en Colombia el campo laboral se restringe pues, no solo a la educación, sí, hay filósofos haciendo N mil cosas y eso es bien divertido, eso es bien chévere, me gusta los filósofos, pero también es importante conocer el campo laboral. Sí. ¿Alguien más iba a hablar? Muchas gracias, profe Alejandro. No, por nada. Muy bien. Irene Rivas, ¿sigues ahí? Si tienes micrófono, activar. No sé si ella no está viendo. Vi de todas maneras con esta mano levantada por ahí. Sí.
Blair. Sí, eso es Blair Iden, es que no sé quién es, no sé, bueno. Me voy a bajar Rivas. Sí, te escuchamos. Doctor, te una pregunta. Cuando uno accede a esas becas para hacer una maestría, ¿tiene accesibilidad a cualquier carrera o son las que la universidad tenga disponible? Porque por lo menos tengo una amiga que es licenciada en pedagogía infantil, ¿no? Entonces, en caso tal, de pronto al hacer una beca en el extranjero, tiene accesibilidad a hacer una maestría en aquella licenciatura. Ahí hay dos asuntos. Uno es la admisión de la universidad. Hay universidades que, por ejemplo, en el caso de la educación, si uno quiere hacer, digamos, si uno está conectado disciplinarmente, el pregrado el posgrado que uno quiere hacer está conectado directamente con el pregrado, es muy fácil. Pero si hay veces uno quiere cambiar de área, quiere cambiar de posgrado, es muy difícil. Yo tengo una amiga que quería irse a estudiar a Alemania, a hacer estudios culturales, y es una cosa que en Alemania no existe. Sí, que eso no es una disciplina para ellos, entonces ella finalmente desistió porque le dijeron como su pregrado es en literatura, entonces su posgrado tiene que ser en literatura o tiene que tener un director de tesis que también sea literato, y finalmente eso como que la condenaba, por decirlo así, a seguir la línea de literatura, y ella quería hacer cosas más como en antropología. Pero este es el caso de Alemania. Este es el caso de, no recuerdo qué universidad ella estuvo averiguando, creo que era la Universidad de Berlín, que tiene un centro de estudios latinoamericanos buenísimo, pero el problema que tenía era ese, que básicamente su director de tesis tenía que tener el mismo pregrado que ella. Sin embargo, hay universidades que son mucho más flexibles y hay contextos que son mucho más flexibles. Ella finalmente se fue a España, en donde, digamos, con los pregrados son más flexibles, al menos en humanidades. Si uno tiene un pregrado en humanidades, es muy fácil pasar de un área a otra en casi todo el mundo, menos en Alemania, porque alemanes, básicamente. Bueno, y también pasa, hay veces en algunos países escandinavos, Dinamarca, Noruega, incluso en Holanda, ¿sí? Claro, si uno quiere hacer ciencias básicas, como si yo me dedico a la física, pues sí, digamos, es más fácil, digamos, moverse dentro de las ciencias básicas. Ir a hacer, por ejemplo, economía es muy difícil en algunas universidades, en otras universidades no tanto. Claro, eso depende más como del programa y de la universidad a la que uno quiera aplicar. Sí, hay pregrados, por ejemplo, en economía, perdón, posgrados en economía que no le piden nivelación, y la nivelación es casi que un pregrado, ¿sí? O un año de nivelación o hasta más. En algunas universidades en donde la economía es econometría pura y dura, números súper duros. Hay otros que son mucho más flexibles con esos. También depende como, digamos, uno tiene que ir mirando como qué es lo que ofrece la universidad, en qué es famosa, leer mucho qué es lo que producen sus profesores. Casi todas las universidades en el mundo tienen medio público sus sílabus de sus cursos. Entonces uno más o menos con eso se entera de qué es lo que va a estudiar, y eso es clave como tenerlo claro, como ir indagando, ir chismoseando, ¿sí? Meterse a las páginas de las universidades para ver pues finalmente qué es lo que enseña. Brenda, levanta la mano. ¿Escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias por... es que los tengo proyectando desde el computador y desde mi celular para poder hablar. Bueno, lo que pasa es que yo quería saber, bueno, yo soy psicóloga, soy especialista en primera infancia y estoy terminando mi pregrado en profesional en filosofía, estoy en 10º semestre. Estoy haciendo mi tesis sobre, digamos que el impacto de la violencia en el desarrollo cognitivo de las personas que se han visto expuestas a situaciones de violencia, exactamente en excombatientes. Entonces, digamos que ese es mi campo y mi tema de interés. Entonces, me he apoyado como desde las dos carreras para sacar adelante mi trabajo de grado. Uno de los aspectos que, digamos, me ha bloqueado un poquito es el nivel de inglés, porque hasta donde tengo entendido hay que tener ciertas bases, y pues ahorita apenas estoy empezando a estudiar inglés desde cero, porque no sé nada realmente. Entonces estaba pensando de pronto en España como posibilidad, pues por el idioma. Aún así,
tengo un amigo que está haciendo una maestría allá, él pagándola, no con beca, y entonces él me decía que de todas maneras se necesitaba cierto nivel de inglés, porque lo exigían porque los textos y demás, pues eran, digamos que en inglés. Entonces, bueno, eso me detenía un poco en aplicar. Entonces quisiera saber cómo, qué posibilidades hay, si uno puede, digamos que ir aplicando sin tener ese nivel de inglés, o es mejor digamos que ir desarrollando un nivel de inglés B2 para poder aplicar a las becas, exactamente es como ese punto. Y específicamente las becas que están hacia España, pues me gustaría saber un poquito más sobre ese tema. Si con los nombres que usted nos brindó es suficiente como para nosotros entrar a las páginas y poder hacer la revisión, o hay unos links donde uno tenga que entrar específicamente. Bien, sobre el inglés, yo digamos, tengo varias recomendaciones. Una es que el idioma o los idiomas son algo de mucha paciencia, sí, de mucha paciencia y que, por ejemplo, yo creo que mi caso es muy raro. Yo nunca vi un curso de inglés, ¿sí? Yo básicamente como que lo aprendí por mi cuenta, leyendo, ¿sí? Al principio peleando con el diccionario, peleando con la gramática. eh, Claro, digamos, yo tenía otra ventaja y era que lo que sí estudié fue griego y latín porque me dedicaba a la filosofía antigua justamente. Entonces, al menos en términos de la gramática y más o menos me podía defender y terminé aprendiéndolo por mi cuenta. Y esto es muy curioso, al final terminé entrenándome para los exámenes, para el TOEFL, que fue el examen que yo presenté, a punta de videos de YouTube. ¿Sí? Que hay cantidad de tutoriales en donde le dicen, vea, le van a preguntar esto, haga esto, estos son los tips para presentar el examen. Y uno de los comentarios que a mí me marcó de todos estos videos que yo vi en internet es, un examen de estos no mide qué tanto sabe uno de inglés, mide qué tan bueno es uno para presentar un examen de estos. Sí. Porque muchas veces hay gente que saca súper buenos resultados, pero su inglés es malísimo, o hay gente que tiene un inglés perfecto, pero presenta el examen y le va súper mal. Sí. Entonces, lo clave es más que preparar el idioma, preparar el examen. Digamos, ese es un poco el tip acá. Porque, bueno, como les decía hace un rato, con cosas como el inglés uno termina aprendiéndolo, es más en la medida en la que uno lo va practicando. Sí, pues yo llevo 2 años acá y todos los días una estructura gramatical nueva me encuentro, una palabra nueva me encuentro, todos los días uno como que va incorporando más cosas a lo que uno sabe. Entonces es un proceso muy largo. Sí, es un proceso muy largo en el que toca tenerle mucha paciencia, pero digamos, si el asunto es presentarse a un examen, pues hacer lo básico por pasar. Eso es medio tramposo, yo lo sé, pero pues es que sí, y ya me parece muy triste porque mucha gente se queda, que tiene muy buenos registros académicos, que le va muy bien en su pregrado, pero se queda por el inglés y esto es una cosa muy triste. Sí. Y también muchas veces porque el estudiante está como, digamos, ¿cómo se llama? Profecía autocumplida, de creer que es que yo soy malo para algo, entonces no es porque yo realmente lo sea, sino porque me lo creo, termina sucediendo. Sí. Yo creo que estos tipos de bloqueos mentales es algo con lo que uno tiene que aprender a jugar. Eh, y efectivamente irse para España solo porque no hay que estudiar inglés, muchas veces no pasa porque los españoles son bien exigentes con que tiene que escribir en inglés. Todas las lecturas están en inglés, entonces uno tiene que tener al menos un conocimiento básico de inglés. Yo creo que no puede hacerlo, digamos, lo fácil es la literatura académica en inglés, es sencilla. La literatura, digamos, o sea, literatura, es súper difícil en inglés, leer a Shakespeare en inglés, leer a, no sé, Oscar Wilde en inglés es súper difícil, pero leer textos académicos es relativamente fácil. Sobre todo porque hacen esto de que tratan de conservar como estructuras gramaticales sencillas, la escritura es sencilla. A mí lo que sí me costó mucho, y eso es como parte de mi experiencia, escribir en inglés, porque uno está acostumbrado a escribir una prosa ultra elaborada en español y aquí me decían como no, simple, no, esa oración está muy larga, no, eso está muy complejo, póngalo más sencillo. Y eso pasa mucho en la escritura académica, sobre todo en inglés. Entonces eso hace que leerlo sea fácil y que uno, digamos, no tenga, digamos, fácil más o menos. Eh, sí, pero pues lo que te digo también es cuestión como de práctica. Eso con respecto al idioma. Sí, puede ser inglés o puede ser otro.
Sí, puede ser otro. Yo me fui, bueno, cuando estaba haciendo doctorado en filosofía, me fui de intercambio un año a Brasil sin saber una sola gota de portugués, pero el portugués y el español se parecen bastante. Y pues más o menos en un par de meses ya, digamos, como que al menos me podía mover, sí, decentemente en Brasil. Sí, claro, contando con que el portugués es un idioma que se parece bastante al portugués, aunque también al español, perdón, aunque también tiene sus trampas, hay cosas que uno cree que son iguales, pero no, sí, tienen un significado completamente distinto. Bien, que no sé si con eso respondo a toda tu pregunta. Eh, eh, Creo que lo otro, creo que, no sé si respondí completo, creo que me dijiste alguna otra cosa que se me está yendo en este momento. Profe, que con la información de los links que ustedes nos brindan, ¿es suficiente para nosotros hacer la búsqueda o ustedes nos brindarían de pronto unos links para nosotros buscar en cuanto a las universidades y eso? En términos de las becas, sí, en términos de las universidades, no, porque es que universidades hay muchísimas. Sí. Hay muchísimas y ya depende exactamente de qué es lo que uno quiere estudiar. Una buena recomendación es mirar por áreas qué universidades están como bien reconocidas en el área específica que uno quiere trabajar. Si uno quiere hacer cosas de filosofía o de humanidades, mejor dicho, la recomendación es esta: la página de Times Higher Education o la página del QS Ranking. Ellos hacen rankings por universidades y le dicen a uno como qué universidades son buenas en qué áreas. Digamos, esa es una estrategia. Digamos, están las famosas de todo el mundo, pero ahí, por ejemplo, yo no conocía mucho de la Universidad de Sussex hasta que apliqué. Sí, sí, no lo tenía muy claro, porque pues no es una universidad muy, digamos, no está entre las top. Ahorita que es una universidad de, digamos así, de media tabla en Inglaterra, que pues está bastante bien. Pero claro, también, digamos, son muy buenos en unas cosas, muy malos en otras, muy malos entre comillas, digamos, no son, no, pues porque una universidad no puede ser buena en todo a menos de que tenga mucho dinero como Harvard o como el MIT. El MIT tampoco es bueno en todo, en humanidades son terribles, ¿sí? Entonces también depende mucho de qué uno quiera hacer. Ahí las recomendaciones, como ya teniendo un área específica, si nos puedes preguntar como, ay, ¿qué me recomienda? Sí, les voy a dejar mi correo por acá, como, ¿qué me recomienda para estudiar esto? O dónde busco, o cuáles son las buenas universidades, o digamos, ya aquí les dejo mi correo en el chat por si me quieren escribir sobre cosas como más específicas. Sí, este es el link, el de Times Higher Education. El otro que mencionaste fue el de QS Rankings. QS Ranking, sí. Aquí lo encontré, lo voy a dejar también. Creo que es este. Ese es, sí, el Top Universities. Este es de los más, lo usan más que el ranking de Shanghai, que digamos el ranking de Shanghai fue el primero. Eh, eh, pero ya no es tan famoso como los demás. Sí, sí, aquí se les va a poner el link también, el de Shanghai. Lo que pasa es que el de Shanghai es súper especial, es el más duro de todos y es el más difícil de mover porque el ranking de Shanghai mide cosas como cuántos premios Nobel se ha ganado un profesor de una universidad. Y pues eso no cambia tan fácil de un año para otro. Sí, a comparación de otras cosas como el número de publicaciones en un área específica o el número de estudiantes hay unos de estos rankings del QS creo que mide como el sueldo de los egresados, por ejemplo. Sí. Entonces, como decía Alejandro, miren esas páginas con cuidado, pero sobre todo en relación con el área que les interese, filosofía, humanidades, porque eso es lo que va a ser más relevante para ustedes. Sí. No necesariamente es relevante que la universidad sea la más alta en general, porque puede que sea, en general esté muy alto, pero en el área que no le interesa no sea tan buena. Entonces es importante mirar el área. Sí.
Y digamos, ese es el otro tip, y es que si en el área que uno quiere aplicar está muy bien rankeada, esos son puntos adicionales que uno tiene para obtener una beca, porque es que uno quiere ingresar a un muy buen programa, entonces hay mayores opciones en estas universidades que en el área específica están bien rankeadas. Bien, ¿alguien iba a preguntar algo más? Antes de dar la palabra a la siguiente persona, Brenda, en relación con lo que comentaba sobre exámenes de inglés en España, no hay un requisito general de idioma que se aplique a todas las universidades. Entonces, estuve mirando por programas y por universidades según lo que te interese, y ya específicamente en el programa encontrarás requisitos si los hay de idioma, pero no siempre los hay y no siempre son tan exigentes. Entonces, eso depende mucho de lo que te interese. Pero yo conozco un poco de tu caso, Brenda, a través de José, que me ha contado de qué trata tu trabajo de grado, y cuando tú misma lo mencionaste un poco ahora, son cosas que seguro les van a interesar a muchos investigadores, independientemente de la cuestión de qué tan avanzada estés con el inglés. Entonces, no te sientas cortada de presentarte a programas y de hacer solicitudes antes de haber estudiado mucho inglés. Eso son, como decía Alejandro, es algo con lo que irás mejorando gradualmente y día a día. Sí, y bueno, para complementar lo que decía hoy también, como las universidades son flexibles con el inglés, es como pues, los estudiantes, hay veces son excesivamente flexibles. Yo he visto aquí unos casos que es como cómo admitieron a esta gente que difícilmente puede pedir un pan en la esquina en inglés, pero las universidades los admitieron. Sí, entonces yo creo que también, digamos, si uno cree que tiene que tener el super nivel, no. Es curioso, pero son más exigentes las universidades en áreas de humanidades que en áreas de ciencias y de ingeniería. Pues, ¿por qué? Porque uno lo va a utilizar mucho más. Eh, pero, digamos, pero pues tampoco es que uno tenga que tener el idioma así, el inglés perfecto, no, digamos, básico, mi recomendación que para pasar el examen. Ya está. Otra recomendación, hay simulacros de TOEFL, hay simulacros de, si uno quiere presentar un examen como el TOEFL, hay también páginas de internet que le dan a uno como simulacros o versiones anteriores de las preguntas. Yo por ahí tengo algunos. Mi sitio favorito es engbit.com. Si quieren aprender inglés, es mi sitio favorito para ver videos en YouTube. Es este. Y hay otro que no recuerdo. No, se me olvidó. No, pero pues si alguien me escribe, yo busco cómo era que se llamaba el otro sitio donde siempre me ponía a ver videos y en donde me mandaron a mi correo como un simulacro de TOEFL para que yo lo hiciera por mi cuenta. Y pues así también uno se va entrenando. Bien, vamos pasando a las demás preguntas, que nos quedan 3 preguntas y no tanto tiempo. Wow. Entonces, a Raúl Rodríguez. Raúl, ¿estás ahí? Hola, buenas. Hola, Bueno, Raúl. mi pregunta va dirigida, ya se ha hablado un poco esto del idioma y como para cortar un poco la pregunta, quiero preguntarte a ti, Alejandro, el asunto del idioma también. Tú recibes todas tus clases en inglés, supongamos que yo paso el TOEFL, bien, no hay problema, pero me gano una beca Chevening y voy a estudiar, no sé, bilingüismo o algo así. Y entonces voy a recibir todas las cátedras en inglés y voy a leer todo en inglés, o hay alguna parte que puedo hacer en mi idioma nativo. Depende de qué universidad te vayas a presentar. Si es una universidad en un país angloparlante, todo va a ser en inglés. Sí, casi que irremediablemente todo va a ser en inglés. Eso tiene sus pros y sus contras, y es de nuevo mi experiencia personal. Mis dos experiencias personales, una cuando me fui a Brasil y otra cuando llegué acá, y es que en una clase, en una conferencia, en una presentación, yo entendía más o menos bien todo, pero en la calle no entendía nada. Sí, porque de nuevo el inglés académico es mucho más claro, y digamos, está un poco diseñado para que sea comprendido por una población como más amplia, mientras que el inglés, y yo creo que eso le pasa incluso a los extranjeros que llegan a Colombia y tienen digamos, un español medio básico, pero llegan a cualquier ciudad y empiezan a hablar en la calle con gente y se pierden completamente.
Entonces el inglés, de nuevo, el inglés académico es más fácil de comprender que el inglés de la calle, de la gente de a pie. Pero si vas a un país de estos, pues necesariamente todo va a ser en inglés. En Alemania, incluso, si quieres irte a estudiar algo como muy específico, hay universidades que te piden alemán. Sí. No todas y no en todos los programas, pero si uno quiere hacer filosofía alemana, pues nada que hacer. Sí, si uno quiere ir a estudiar a Kant en Alemania, pues sí. Y sí que es, digamos, como imposible hacer, digamos, hacer filosofía alemana sin saber alemán. Y el alemán a mí sí me parece súper difícil. Sí. Pues a algunos les parece más fácil, pero pues no. Pero pues al menos a mí no. Esa es una recomendación, no sé hoy si tiene alguna. Y yo agregaría que existen muchos programas de filosofía, pero también en otras áreas en el mundo, en donde se enseña en inglés, entonces la educación se hace en inglés, pero en el país o región correspondiente no se habla inglés. De hecho lo mencionaste, entonces es perfectamente posible hacer un doctorado en Alemania, haciendo un doctorado en inglés, pero por supuesto en la vida cotidiana en la calle hay que hablar alemán, y lo mismo pasa en España, en Italia. Entonces, eso puede suceder, y si eso sucede, pues ese sería un caso en el que uno va a aprender la lengua local a medida que uno está en el sitio, pasando los días, uno va mejorando, pero si uno tiene un nivel suficiente de inglés para propósitos formativos, pues eso será suficiente. Sí, varias cosas al respecto. Y a mí me pasó tanto en Brasil como aquí en Inglaterra, y es que cuando uno está sumergido en un lenguaje que no es el nativo de uno, eso cansa muchísimo. Yo llegaba a mi casa súper agotado, así como, fue pucha, me corrí 3 maratones hoy, o sea, como si, o sea, tuve 2 clases en el día y era como si hubiera tenido clases de 9 de la mañana a 6 de la tarde, supremamente agotado, claro, porque es muy exigente para la cabeza. Uno tiene que poner mucho cuidado, mucha atención. Eso es muy desgastante y uno tiene que tenerle paciencia a eso. Si eso, digamos, eso se va calmando con el tiempo, eso, digamos, se va haciendo más fácil, pero al comienzo es súper agotador. Es algo para lo que uno tiene que estar más o menos preparado. Lo otro es que algunas universidades, al menos aquí casi todas las universidades en Inglaterra, tienen muy buenos cursos de refuerzo en inglés académico. Si aquí le ofrecen a uno un catálogo como de 40 cursos cortos de 2-3 horas de, no sé, con lo que yo más sufrí, con lo que se llamaban, ya se me olvidó con lo que más sufrí. Bueno, sobre gramática, sobre redacción, sobre cómo escribir un ensayo, sobre puedo mirar la lista. Yo hice como 20 de estos cursos y en general le ayudan a uno mucho a comprender como parte de la estructura del inglés, ¿sí? Que uno tiene que termina usando mucho tanto en el inglés cotidiano como en el inglés como más académico. Están muy dirigidas a lo académico y muy poco al inglés cotidiano, pues lo cual es normal, pues es la universidad, pero muchas de las universidades tienen este tipo de cursos y a mí me parecen, o sea, pues son buenísimos. O sea, ahí éramos 20, 30 estudiantes, todos extranjeros, viendo todos estos cursos. Entonces, digamos, eso es algo que uno tiene que aprovechar porque en general esos cursos son gratis. Hay becas como la beca de Fulbright, que incluye un mes de inmersión solo para mejorar el idioma. Sí, de hecho, mi amiga, la que se ganó la beca Fulbright por comunidades indígenas, ella se fue desde finales de junio y lleva ya 2 meses allá, digamos, en el verano, y es 2 meses, ¿sí? Solamente para perfeccionar el inglés. Incluso en algunos casos también va Fulbright, le paga a uno para repetir el TOEFL si es que no tiene el inglés suficiente para
ser admitido a la universidad. Porque, digamos, esto es lo que tiene Fulbright, a diferencia de casi todas las otras becas, es que uno se la gana sin haber aplicado a ninguna universidad, porque la misma Fulbright le paga a uno para hacer las aplicaciones en las universidades. Por eso están, digamos, es como una de las becas más competidas. Le pagan a uno hasta 4 o 5 aplicaciones distintas, porque las aplicaciones en Estados Unidos sí son caras y sí valen mucha plata. Son como $200 cada aplicación, pero si uno tiene, digamos, uno aplica a la beca, a Fulbright, pero se va a hacer el doctorado hasta el año siguiente. Esto es un proceso larguísimo, ¿sí? Pero, pues, digamos, vale mucho la pena. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. María Luisa Pertús, tienes la palabra. Sí, profe. Yo iba a hacer una pregunta con respecto a las búsquedas de las becas en internet, porque ya me ha pasado un montón de veces que, bueno, me pongo a mirar, a ver qué encuentro por allí, y casi siempre son instrucciones un poco enredadas, y sobre todo a veces también uno entra a las universidades o las páginas de las universidades y no es tan evidente como que haya esta opción de beca. Entonces yo quería saber cómo buscar. Bueno, ¿qué tips nos puede dar también como para, no sé, para que se Sí, nos quede más claro eso? sí, digamos, eso es algo que a mí en parte me molesta, porque es que parte de la selección la hacen por quién es capaz de descifrar cuál es el código para poder ganarse la beca. Sí, eso, digamos, me molesta de muchas veces cómo funcionan esto de las becas. Hay unas que son relativamente fácil, por ejemplo, con todo y todo, sí, con todo y todo, en Colfuturo el proceso es más o menos claro. Y cuando uno entra en la página Colfuturo le dice, vea, lo que usted tiene que hacer es primero estos son los requisitos y este es el proceso, y ellos tienen un mapa de cómo es el proceso de la evaluación de todo el proyecto hasta que finalmente salen los resultados. Claro, pero con Colfuturo pasa algo similar a lo que pasa con Fulbright, y es que uno es el proceso para presentarse a la beca y otro es el proceso para presentarse a la universidad, porque son dos procesos independientes. Sí, y eso es algo que uno tiene que tener claro. O sea, Colfuturo le dice a uno como, usted muéstreme que está en proceso de admisión, muéstreme cualquier cosa para evidenciar que está en un proceso de admisión y sigue en el proceso, pero todo el proceso de admisión lo hace es la universidad. Ellos no le ayudan a uno para nada con la admisión. Eso uno tiene que tener claro como las dos cosas. Una es la beca, otra es la admisión a la universidad. Las admisiones a las universidades en algunos casos son más difíciles. La recomendación mía es búscate un contacto que esté en esa universidad, porque en cada universidad el proceso de admisión es distinto. Hay veces uno encuentra información fácil en internet, pero digamos, entre más contactos uno tenga, si uno sabe de alguien un amigo del amigo del amigo que está por allá, pues lo pueden guiar a uno en cómo navegar estas páginas de las universidades en las que hay veces uno se pierde. Hay veces es muy sencillo. A mí eso me pareció rarísimo, al menos aquí en SOSEC. Era muy sencillo, era llenar un formulario en internet y ya está. Y empezaron después a llegarme correos de tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que enviarnos esto, bla, bla. Pero eso es en algunos casos, no en todos los casos es tan claro. Y en otros casos son los formularios infinitos que uno hay veces ni siquiera sabe cómo llenar. Sí, que son más complicados que la visa para Estados Unidos. Entonces también es de mucha paciencia, pero más o menos cuando uno ya tenga ubicada como la universidad, entonces ahora sí, mirar como con detalle el proceso de admisión. También hay veces pasa que las universidades tienen como separadas las páginas, como una es la página del departamento, del programa o el posgrado, pero otra completamente distinta es la página del proceso de admisión. Entonces a uno le toca irse a otro lado. Lo que pasa es que en Colombia, al menos en las universidades privadas en Colombia, cuando uno va a buscar, por ejemplo, no sé, filosofía de Universidad Javeriana, lo primero que uno le sale es como la admisión, porque es lo que más le interesa a la universidad. Pero hay universidades que no son así, que la admisión, el proceso de admisión está en otra página. Generalmente hay un link que uno tiene que irse hasta abajo y mirar a cómo, bueno, quiere estudiar con nosotros, vaya acá, pero eso no está tan evidente. Entonces es como la otra recomendación, como si claro, la autonomía universitaria, pues cada universidad diseña básicamente como quiere su proceso de admisión. Hay universidades que le piden a uno primero que alguien
le haya aceptado, o sea, que tenga primero un director de tesis. ¿Sí? Si es como si un profesor de acá le dijo que su tesis es viable, puede empezar el proceso de admisión, y hay veces los procesos de admisión los hacen los mismos directores de tesis. En otros casos no, en otros casos usted entra al proceso de admisión y si es admitido, entonces le asignan un director de tesis. Hay las dos posibilidades. No sé si David quiere decir algo más. Pues aparte de aconsejarles tener paciencia, porque efectivamente hay que leer mucha documentación, ser paciente, persistir. Es un poco como leer a un filósofo muy difícil, como leer a Hegel, por ejemplo. Paciencia y leer y releer. Aparte de eso, yo quisiera añadir que en el caso de Europa, además de programas generales de becas como los que ya mencionó Alejandro, como las becas del AAD, por ejemplo, también se ofrecen muchas becas asociadas a proyectos de investigación específicos. Yo soy un investigador que gano un proyecto, gano dinero para sacar adelante un proyecto, y el proyecto o la financiación viene con una beca doctoral asociada, y entonces lo que ocurre en estos casos es que la persona pues publicita la beca que se ofrece, generalmente con muy poco tiempo de antelación, diciendo algo como doy plazo de 3 semanas para que me envíen solicitudes, da unas instrucciones, y los estudiantes que se avisparon y recibieron la información a tiempo envían, y alguno de ellos es seleccionado. Entonces, para eso pues es muy difícil saberlo de antemano, pero los contactos ayudan mucho. Entonces, pues estén siempre como hablando con sus profesores sobre esto, traten de asociarse con personas que estén bien conectadas en su área de investigación, con profesores que tengan buenas conexiones que puedan a su vez remitirlos a estas otras personas que puedan tener financiación. Eso en el caso de Europa. En el caso de Norteamérica, es común que, aparte de programas muy especiales y muy buenos como el de Fulbright, es posible presentarse directamente a las universidades. Y generalmente, si uno gana el cupo, gana la beca. Automáticamente vienen asociados, es súper competido, pero si uno la acepta, no le dan beca. Entonces, el proceso de ganar la beca es el mismo proceso que hacer la admisión. Entonces, eso ocurre mucho en las universidades estadounidenses para los doctorados, específicamente. Entonces, esos son como 2 casos excepcionales. En Europa ocurre mucho que hay becas asociadas a proyectos concretos de investigación, y en Estados Unidos los programas de doctorado ya vienen con beca incluida. Aparte de todos estos ya programas más grandes y generales de los que estaba hablando Alejandro al inicio. No sé si hay algo más para complementar, que lo acabo de recordar, porque fue una de las becas a las que traté de aplicar, pero no pude, en parte porque no conseguí director de tesis. El gobierno de Nueva Zelanda tiene una beca específica para Latinoamérica al que casi nadie aplica. Yo miré eso un par de años y desierto, porque nadie se presentaba. Sí. Yo digamos, traté de presentarme, pero esto sí piden como primero necesitamos que alguien le quiera dirigir su tesis. Me escribió un montón de gente allá, pero ninguno aceptó, entonces pues finalmente pues, descarté la opción, pero pues es una opción también. Sí, es una opción también pues hay gobiernos específicos como el de Nueva Zelanda. En Australia es más difícil, pero incluso en Australia pasa mucho como en Estados Unidos, que hay programas que tienen sus becas. ¿Sí? Australia y Estados Unidos funcionan bastante similar. Bien, no sé si más preguntas. Nos lleva a otro punto que me gustaría mencionar brevemente, que también creo que puede ser parte de la respuesta a María Luisa. Y es que a veces uno no debe tener miedo de mandar correos, mandar mensajes. Por ejemplo, María Luisa, si te pasa que no estás segura si lo que estás viendo es solamente una convocatoria para dar una admisión, para dar una plaza, o viene con becas, si no estás segura de eso, manda un correo y pregunta, haz esa pregunta. Ahí sí que es importante pues tomarse el tiempo de escribir con cuidado para tratar de comunicar lo que uno quiere preguntar del mejor modo posible, pero muchas veces funciona y a uno le responde. Sí, yo lo que hice en mi caso justamente pensando en eso fue tener como diseñar como un borrador, sí, como de correo que tenía para enviarle a distintas personas. Y lo iba modificando en función de a quién iba dirigido, de cuál era el cargo y de más o menos cuál era la universidad, de cómo mi proyecto podría ajustarse a lo que hacía la universidad.
Y es curioso porque casi todos los profesores a los que yo les escribí, casi todos me respondieron. A mí me pareció como, todos eran en España, en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra. De hecho, mi director de tesis, y esta es la historia más asombrosa de todas, mi director de tesis actual, yo le escribí a él el 1 de enero del 2020. Sí, ese día me desperté, año nuevo, vida nueva, me va a conseguir una beca para este año para irme a hacer mi doctorado y le escribí el 1 de enero y yo dije, me va a escribir en un par de semanas. Sí. Pues resulta que me respondió en 2 horas diciendo su proyecto me interesa, pero ahorita la universidad está cerrada, por favor, escríbame en 2 semanas. Y yo era como, me respondió en 2 horas. Sí, sí, muchas veces uno, digamos, uno cree que la pena, sí, sí, es como, no, qué pena que cualquier cosa, pero también, claro, profesores en estos países tienen mucha menos carga y menos trabajo que el que tienen en general profesores en Colombia. Sí. Entonces tienen un poco más de tiempo para dedicarse a, digamos, al menos a responder correos. A ellos les dan carga en sus horas de trabajo es para responder correos de los estudiantes. Eso no pasa en Colombia, pero nunca jamás en la vida. Entonces también, digamos, también uno, digamos, eso es importante saberlo, como perder el miedo a escribirle a las personas. Sí. Y pues también eso es algo que uno va entrenando, como el primero, ay, bueno, me respondió, no salió bien, pero no, lo clave es no desmotivarse. Es como, siga insistiendo que algo va a salir. Estupendo, se nos va acabando el tiempo. De momento no veo más preguntas, así que esta puede ser una ocasión para cerrar la sesión. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos muy valiosos. Esta sesión va a quedar grabada y estará disponible, así que servirá no solo a los que están aquí conectados, sino también a futuros espectadores. Muchísimas gracias. No, perfecto. Muchísimas gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación y cuando quieran, sí, aquí estaré compartiendo con ustedes y aquí para mí es importante mantener los vínculos con mi gente, con mi país, y aunque esté muy lejos, como no, mi corazón está por allá. Entonces, pues muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Cualquier duda, pregunta, ahí está mi correo y cualquier duda, pues yo estoy pendiente. Sí. Bueno.